Estimados alumnos, en el video anterior explicamos los sistemas económicos. Me faltó decirles que ninguna economía encaja 100% en uno de estos sistemas. Los países se mueven en esos sistemas económicos. Es decir, cuesta encontrar una economía 100% capitalista y una economía 100% centralmente planificada. Ya la mayoría de los países del mundo tienen sistemas económicos mixtos, como Chile, que tiene una economía mixta, pero más orientada al libre mercado o capitalismo. Pero, por ejemplo, Corea del Norte, Venezuela y China son unas economías prácticamente 100% casi centralmente planificadas. Vamos a explicar ahora algunas herramientas de los economistas. Así como un carpintero, por ejemplo, necesita martillo y serrucho para hacer su trabajo, los economistas también utilizan algunas herramientas para realizar sus estudios y sus investigaciones. Una de estas herramientas es el método científico. ¿Ya? Y dentro del método científico vamos a explicar tres: la observación, los análisis y los experimentos controlados. ¿A qué se refiere la observación? ¿Ya? Se refiere a que los economistas pueden recurrir a hechos históricos para entender ciertos fenómenos económicos. Por ejemplo, si un economista quisiera saber qué efectos tiene un bajo crecimiento económico en el empleo, ¿qué puede hacer? Puede revisar datos de qué es lo que ha pasado en Chile cuando la economía crece poco. ¿Ya? ¿Y cuál ha sido el impacto en el empleo? ¿Ya? Los análisis. Las economías reales son muy complejas en la realidad. Una manera de estudiarlas y entenderlas es haciendo análisis. Y los análisis son simplificaciones de la realidad a través de supuestos. Más adelante, en las otras asignaturas en las otras unidades vamos a estudiar la frontera de posibilidades de producción. Ese es un claro ejemplo de análisis, ¿ya? Porque trabaja con el supuesto de una economía en donde solamente existen dos bienes, ¿ya? Siendo que la economía real no hay dos bienes, hay millones de bienes. Pero, sin embargo, la frontera de posibilidades de producción, con esta simplificación de la realidad, ya suponiendo una economía que solamente tiene dos bienes, ya con esta simplificación de la realidad nos permite entender cómo funciona una economía real. Otra herramienta que utilizan los economistas son los experimentos controlados, que consisten en modificar la variable de interés y el resto mantenerla constante. Por ejemplo, un economista quiere saber qué efectos tiene en la demanda de pan, el precio del pan y la renta de los consumidores. Si yo quiero saber qué efecto tiene el precio del pan en la demanda de pan, modifico la variable de interés, es decir, el precio del pan, y el resto de las variables la mantengo constante. En este caso mantengo constante la renta. ¿Ya? Pero si yo varío el precio del pan y la renta de los consumidores, al final voy a tener un cambio en la demanda de pan, pero no voy a saber si ese cambio en la demanda de pan es por el precio o por la renta. Entonces siempre hay que mantener constante la variable de estudio y el resto se mantiene siempre hay que modificar la variable de estudio y el resto se mantiene constante. En el siguiente video les voy a explicar las trampas del razonamiento económico.